Muy buenas noches, amigos y amigas de 40 por 20. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de este vuestro programa dedicado íntegramente al futsal aragonés. Y vamos a comenzar con algo que a nosotros particularmente nos hace muchísima ilusión, que son nuestras selecciones, las selecciones aragonesas que disputaban sus encuentros aquí en casa como sede en Valdefierro, pero quién mejor que nuestro amigo Rafa para contarnos lo que sucedió aquí en Zaragoza con nuestras selecciones, que creo que hicieron los deberes no de 10, sino de matrícula de honor. ¿No es así, Rafa? Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Pues sí, la verdad es que podríamos decir que es un rotundo éxito la fase previa que se disputó de las categorías 16 y 19 que se disputó aquí en Zaragoza. Bueno, pues yo creo que fue un éxito rotundo en todos los sentidos, organizativo, deportivo, de ambiente, absolutamente de todo. En el streaming que también ha hecho Alex Oliva, que estuvo colaborando con Federación. La verdad es que fue, por decirlo, mejor no podía salir. La verdad es que fue un éxito. Un comienzo importante, aparte también la federación, pues bueno, daba ese paso de retransmitir los encuentros que siempre hemos demandado nosotros desde aquí, desde la casa, tanto en la Grada FM como también en Segundo Palo, el que nuestras selecciones tengan visibilidad, que los aficionados y aficionadas puedan ver a nuestros jugadores y más, pues bueno, como se ha dado, con muy buenas cifras y con nuestro compañero Alex Oliva que le ponía voz a todo ese campeonato y oye, que ha sido talismán, Rafa. Pues sí, está imbatido. No todo lo que ha estado él han sido victorias y la verdad es que es un esfuerzo grande. Hasta el año pasado la Federación Española pues emitía todos los partidos y tenía un contrato con una empresa y emitía todos los partidos de todas las categorías, tanto en masculino como en femenino. Este año, pues por motivos, bueno, pues están en elecciones y todas estas cosas, pues no se ha renovado ese contrato. Entiendo que dentro de un tiempo probablemente se vuelva a hacer, pero hasta ahora en estos momentos son las federaciones territoriales las que se tienen que hacer cargo de ese tema y la Federación Aragonesa pues lo ha hecho y creo que ha sido un éxito y bueno, pues a las cosas me remito a lo que bien estabas diciendo, el tema de los datos y el seguimiento que es máximo. Yo creo que ya la Federación Aragonesa de Baloncesto dio ese paso hace muchísimo tiempo, no solamente con nuestras selecciones, sino también con las ligas territoriales. Hace mucho tiempo que se puede ver la tercera división en el canal de la FAF, de la FAF TV. Y oye, yo creo que es un buen comienzo y que la experiencia ha sido muy positiva. Y desde aquí, pues animar cuando la federación hace las cosas bien, se dice, y en este caso de 10 para la entidad federativa, para la Federación Aragonesa de Fútbol, que se ha hecho cargo de todo este, bueno, organizar y sobre todo también, pues bueno, el aspecto audiovisual con el señor Bona a la cabeza, que desde aquí pues le agradecemos, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho, tanto a él como a todos los responsables federativos entre los que tú te encuentras, que habéis tenido faénica esta semana pasada. Sí, la verdad es que ha sido una semana un poco dura de trabajo, pues tanto el presidente Manuel Torralba, que estuvo en los partidos, el presidente del fútbol sala aragonés, José Vicente Méndez, que también ha estado constantemente con las selecciones, con nuestros rivales, en la concentración, en el hotel, bueno, para lo que han necesitado, absolutamente todo. Ángel Bona también, en el tema de la comunicación, como director de comunicación de la federación, Alex con el tema del streaming, la gente del comité, la gente de trabajo de la federación, Gustavo, David Albero, Juan Martín, me dejaré algunos seguro, pues todos los miembros del comité que han estado trabajando al máximo y todos los staff, tanto de arbitraje y de todo el mundo, que han estado ayudando y colaborando. Bueno, porque aquí estamos hablando del organizador, pero tenemos que centrarnos en los verdaderos protagonistas de todo este éxito que pone al futsal aragonés donde nosotros entendemos que debe de estar, por nivel, por licencias, por jugadores y sobre todo por rasmia, que le han metido en cada uno de los encuentros
donde han vestido la azulona con orgullo y sacándole lustre, que también es muy importante. ¿Quién tenemos de protagonista, Rafa? Pues nada, tenemos a uno de los jugadores importantes de la selección sub-19, como es Álvaro Cantín. Y nada, pues está aquí. La verdad es que un goleador. Hola. Buenas. Hola. Tenemos killer, mira, se nos ha colado aquí el señor Oliva. Pues mira, le vamos a dejar el honor, ya que ha estado durante toda esta semana dando el callo, pues que sea él el que inicie la entrevista a Álvaro Cantín, el killer, el 9, el goleador de esta selección aragonesa. Cantín, tú ya sabíamos que eras uno de los goleadores de la selección, ¿no? Ya lo estás demostrando también en la división de honor juvenil, llevas 21 goles en 10 partidos, si no me equivoco. Y para ti, ¿cómo fue, no, meter ese gol de la victoria ante Ceuta a falta de 8 segundos en un partido que estaba siendo muy duro y que al final conseguisteis sacar adelante con ese gol en los últimos instantes? Bueno, pues yo salí a atacar la superioridad porque habían expulsado a un jugador de ellos. La verdad que ya lo habíamos trabajado en los entrenamientos y nada, me llegó el balón y yo se lo intenté pasar a Pedro, que estaba en el segundo, y casualidad que le di al defensa y entró. Y nada, contentos porque al final habíamos ganado y sabíamos que teníamos la clasificación muy cerca. Fue un... Rafa está silenciado, no sé ahora. Dispara tú, Alex. Pues eso que como venía diciendo, fue un partido duro, como tú bien has dicho, expulsaron a un jugador de Ceuta y la intención no era meterla para adentro en esos primeros pensamientos, no fue darla a Pedro, como tú bien dices, hubo algo de suerte, ¿no? Pero la suerte se busca y el trabajo que hicisteis ese partido y que lleváis haciendo estos últimos meses, al final ha dado sus frutos y habéis conseguido entrar entre los 8 mejores a nivel nacional. ¿Qué esperas, no, en este mes de septiembre, en este mes de diciembre, perdón, qué esperas? Bueno, a ver, pues al final hemos conseguido la recompensa y al final lo que queremos nosotros es ir a disfrutar del partido contra Castilla-La Mancha, pero es verdad que también lo que queremos es competir. Al final es lo importante, al final afrontamos ese partido como un reto, porque al final es una selección a la que, por ejemplo, yo nunca me he enfrentado y a la que le tenemos muchas ganas. Alvarito, que yo lo conozco hace mucho tiempo, voy a decir que tiene algo en los minutos finales de los partidos, porque le he visto meter, por ejemplo, el año pasado en Mérida una victoria con la cadete en el último minuto, también fue con un gol de él ante Castilla y León. ¿Qué tiene en esos últimos instantes, que tienes en esos últimos minutos, Alvarito, para meter estos goles, que estás siempre ahí? No, pues la verdad es que yo intento jugar normal todo el partido. Es verdad que tuve la suerte de que el otro día pues, me dejaron solo y yo, pues eso la fui a pasar porque la anterior vez tiré y no me salió, pues dije, pues la paso y justo la casualidad que entró y ya está. Pues a mí también me gustaría preguntarte qué química, qué cosas ves en el equipo que tan buen ambiente, porque yo os he visto y Alex también os ha visto y tal, os hemos visto y la verdad es que hay muy buena química. ¿Qué ambiente? ¿Crees que el secreto del equipo está siendo el ambiente que habéis formado entre todos? A ver, yo creo que el secreto del buen funcionamiento del equipo es que nos llevamos muy bien entre nosotros, que no hay ningún líder y que nos llevamos todos muy bien. Y eso al fin y al cabo hace que en el campo nos compenetremos todos mejor. No, al final había gente a la que yo varias gente no conocía porque eran 2 años más mayores que yo, pero es verdad que hemos hecho muy buena relación en este tiempo. Pero muchas veces, tú dices, no nos hemos enfrentado nunca en la división de honor juvenil, pero muchos de esos compañeros con los que tú has compartido selección son o bien compañeros tuyos de equipo o son rivales, es decir, os conocéis a la perfección en lo que es vuestra competición doméstica. Sí, en lo que es la competición sí, pero a lo que es la relación personal no. Y al final, pues si fuera del campo también hace que te lleves bien, pues al final hace que juegues mejor porque lo conoces más a la otra persona y luego sabes lo que va a hacer. Yo ya por último te quería preguntar ese partido, ¿no? que tenéis complicado ante Castilla-La Mancha, que viene haciendo muy buenas
muy buenos campeonatos de España, ¿no? Los últimos años. ¿Tú tienes algún objetivo ya como equipo dentro de la selección? ¿Os han hablado ya de objetivos para el mes de diciembre o de momento vais simplemente a disfrutar y a intentar competir lo máximo que se pueda? No hemos hablado nada porque no hemos tenido aún ningún entrenamiento después del campeonato, pero es verdad que supongo que el objetivo será competir e intentar ganar los máximos partidos posibles. Bueno, pues yo para terminar, la última que le voy a hacer, le voy a decir que yo tengo un deseo de ver al equipo compitiendo al máximo, que eso lo tengo claro, y que le voy a pedir un sueño, algo que él quiera conseguir con la selección de Aragón. Me puedes ganar el campeonato de España en diciembre. Y lo vamos a disputar en casa si hay suerte, y eso todavía será mejor o no. Pues no lo sé, creo que lo deciden mañana, ¿no? Mañana es la reunión. Bueno, la verdad es que lo hemos pedido y como bien dije, no lo dije yo, sino que lo dice más gente, nuestra afición es el sexto jugador del equipo. Si jugamos en casa, tenemos que aprovechar esa situación. A ver si hay suerte y se puede realizar. Mira, nos pregunta Sergio que qué selección es la más fuerte. Quitado Aragón, por supuesto. Yo a la selección que veo más fuerte siempre es Cataluña. Siempre, porque ellos el objetivo que tienen siempre es llegar al último día. El año pasado consiguieron 6 títulos de 10. El anterior año consiguieron 7 títulos de 10. Con lo cual tienen poderío y bueno, yo creo que es el favorito. Mira, nos dice, ¿cuál es la cenicienta de todas? Bueno, ahí depende, porque tampoco está muy claro, porque claro, las jornadas son distintas y puede haber un equipo que sea inferior un año, pero tener una jornada positiva, una jornada buena, pues al año siguiente puede ser uno de los favoritos, que es distinto, no se puede decir que eso. Y que si están entre los 8 mejores de España, por algo será, y lógicamente mala yo creo que no hay ninguna ya llegados a este punto del Campeonato de España. Pues Álvaro Cantín, un placer tenerte aquí en los micros de 40x20, desearte que sigas siendo el killer de la selección y también de tu equipo, que el gol está muy cotizado y nos veremos en la próxima ronda. Esperemos que ya como campeones. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Bueno, pues aparte de tener protagonista con la sub-19, me han chivado por ahí que tenemos protagonista con la sub-16, ¿no? Pues que hable Alex, que hablen. Creo que nos acompaña Diego Lázaro, ¿no? Portero de Sala 10, y también nos acompañará con nosotros Eric Oliva, también jugador de la categoría sub-16 de la selección aragonesa. Que entre. Que no. Está vergonzoso, no quiere entrar. Porque tenemos que decir una cosa, Diego no entraba si no entraba Eric. O sea que, Diego, hemos cumplido, ¿eh? Sí. ¿Qué supone para los dos el haber disputado este campeonato en casa, con vuestras familias, con la afición y aún encima haciéndolo de 10? Bueno, pues al fin y al cabo, si el campeonato es aquí en casa, te hace mucha ilusión que venga tu familia, tus amigos, y eso quieras o no, pues suma mucho al equipo. Pues yo creo que es como habéis dicho, que la afición es el jugador número 6, porque al final tener aquí a toda tu familia, a todos, pues te da mucho para poder ganar la fase previa que hemos tenido. Hombre, y si aún encima tienes a tu hermano narrando desde arriba, ya apaga y vámonos. Ha sido un placer, la verdad, narrar a estos chicos que la verdad han hecho un juego muy directo que ha dado sus frutos, y el narrar tantos goles, ¿no? Me ha ilusionado en algunos momentos de algún partido. Diego, tú jugaste el partido ante La Rioja. Imagino que el grupo que habéis formado es lo que también os ha hecho, ¿no?, llegar al punto en el que estáis. Sois una selección que, pese a competir en la liga
en la liga, ¿no?, de aquí, de la Superliga Cadete. Os habéis llevado muy bien desde el principio y habéis creado una piña muy buena, ¿verdad? Sí, somos un gran grupo, nos llevamos muy bien entre todos y eso pues afecta positivamente a los resultados y eso es lo más importante, el grupo. ¿Tú, Eric, cómo lo has vivido? Pues sí, al final somos todos unos chicos que somos todos de Zaragoza y ya nos conocíamos de antes porque habíamos sido rivales, pero ahora somos compañeros y nos llevamos de la mejor forma posible. A mí Bueno, me pero gustaría- Bueno, dale, ahora, Rafa. vale. A mí ahora me gustaría que me contaran alguna cosita de la concentración, alguna historia, alguna broma que hicieron a alguien, Bueno, que yo sé que hubo algunas, pero así, sin mucho eso, ¿nos podéis contar alguna que hubo o no? ¿han hecho trastadas o qué? No, pero hombre, en todas las concentraciones y tal siempre hay alguna que, pues a un compañero que se le deja la cura encerrado en alguna historia o alguna cosa, siempre hay o alguna cosa. ¿Qué podéis contar? A ver, alguna que podáis contar. Empieza tú, Eric. ¿Cómo la han parado, eh? Cuando fuimos a dar un paseo por ahí al Parque Grande, pues íbamos todos y había unas chicas por detrás siguiéndonos y el seleccionador Dani Sam, un muy buen mister, se acercó a ellas y les dijo que si querían una foto con nosotros y diciendo que si quería el Instagram del TikToker de Álvaro Martínez, que ha metido 8 golazos y aquí está, que había que nombrarlo. Sí. Pues la verdad es una de las cosas que tiene este grupo, que yo les veo, Diego está aquí y Eric está aquí también. Es un grupo que es muy sano, que se llevan muy bien, que hace muchas bromas, que los seleccionadores, el staff, también entran en una dinámica muy positiva con los chicos, hay muy buen ambiente y la verdad es que, no sé, es un ambiente muy positivo, les vi desde el principio muy metidos, muy concentrados y no les vi con una mochila de 20 kilos en la espalda, que era algo que me preocupaba o nos preocupaba, la presión de jugar en casa, y sino todo lo contrario, los chicos estuvieron muy bien y bueno, pues, la verdad es que muy contentos. A ver, yo quiero saber algo que creo que toda la audiencia está deseando escuchar y es quién llevó la Play al hotel. Pues el mismo Álvaro Martínez. El culpable de todo. ¿Y quién fue el ganador de eso? Porque me imagino que jugaréis al FIFA. Pues hicimos un torneo de parejas por habitaciones y ganamos yo y Paula Cero. Anda. Diego, pero, ¿y a ti con quién te pusieron? Yo con Martín, que va a mi habitación. ¿Y os ganaron estos dos? En la final, ¿no? Creo. Sí, en la final. Pues luego, Bueno. Que ya el nivel que tenemos en este programa, tenemos finalistas, ¿eh? No, Sí, ojo. Sí. Siempre es bueno, ¿no? Me imagino que para vosotros también es importante el desconectar un poco entre entre los partidos que habéis tenido, la tensión lógica de una competición como esta en casa, pues con vuestras familias, con toda la afición, ¿no? En el pabellón de Valdefierro. Pero, oye, pues tener esos momentos de relax, ¿no? De esparcimiento, de decir, pues me junto con el uno, con el otro, nos organizamos y parece una tontada, pero sí que es cierto que yo siempre os digo lo de la Play porque es algo que en todos los sitios se funciona, se maneja y sirve un poco, ¿no? Para relajar. Eso es. Sí. Al final, cuando estábamos en los ratos de los seleccionadores nos dejaban pues estar solos en las habitaciones todos juntos, pues o estábamos hablando con la Play o nos íbamos al spa que había, que era un buen spa, la verdad. Sí. Y eso. Sí, la verdad que el spa está bastante bien. Sí. Bueno, hemos cuidado muy bien a los chicos, yo creo que ellos, de verdad, y lo digo de verdad, el comportamiento es espectacular. Yo tuve la posibilidad de estar en la charla del último día, de las dos selecciones además, tanto de la sub-19 como de la sub-16, y en ese momento me di cuenta que íbamos a ganar a Madrid, no sé por qué, una sensación que tuve. No sé, vi a los chicos súper concentrados, pero a la vez sin presión, y eso es muy bueno. Ahora, pues bueno, pues viene la siguiente fase, la fase final, y nos enfrentamos a Galicia. ¿Cómo veis a Galicia? ¿Cómo veis los dos a Galicia?
Yo no he visto ningún partido de Galicia, pero creo que empató contra Cataluña, ¿no? ¿Puede ser? Ujú. Pues entonces debe ser una selección fuerte. Pero hay que ir a ganar, claramente. Yo por eso mismo, como empató contra Cataluña, que para mí es una de mis favoritas, pues yo creo que no nos podemos ni confiar ni nada y tenemos que salir a muerte como hemos hecho en esta fase previa en todos los partidos. Tienen rasmia estos chavales, ¿eh? Las ganas se las dejan en el campo, eso sí. Ganas no les falta. Ninguna. Yo estoy seguro. Mira, si el Diego se deja la mitad que su madre ahí con el bombo animando al Sala 10, yo con eso ya, vamos. Campeones. Ya te digo que como mínimo, macho, ya tienes el cielo ganado. Sí. ¿A la fase final se podrá llevar bombo o tampoco? Tampoco. No se pueden usar bombos ni bubucelas ni nada. Está puesto en la normativa. Es así. Pues se pierde el. Sí. Porque esta semana hubiera sido el ruido que se hubiera creado en el pabellón y el ambiente hubiera sido, si ya fue bueno, hubiera sido mejor. Y yo creo que al grupo en el que están aún les hubiera gustado más y aún les hubiera motivado más un mayor ambiente. Sí. Hay que cambiar esa normativa, Rafa. Eso va por otro camino. Esas normativas van por otro camino. Por Ya. favor. Es lo que hay. Es que Sí, es lo que nos comentaron y nos dijeron y es lo que hay. Es el ambiente y la presión y, oye, que... Y es lo que... Oye, al final es deporte también. No, y luego ellos van a tener una carrera deportiva donde van, ojalá, yo estoy confiado completamente de que yo los veré jugar en segunda y en primera división, a poder ser con nuestros equipos, y es que lo van a vivir. Es que, bueno, Pues a mí sí. me pone la cabeza como un bombo todo. Imagínate los tíos que tienen delante que tienen que acabar, vamos, con las venas cortadas. Pues sí, es una salsa del fútbol sala o del fútbol en general o del deporte en general, pero bueno, pues la normativa de la Federación Española es esa. Y bueno, pues es la que hay. No sé Bueno, cómo. pues los vamos a dejar ya que se relajen, que se acuesten, que mañana es día escuela y os veremos prontico, ¿eh? Yo me imagino que en el pabellón, lo más seguro, en el siglo XXI, allí alentando y animando al Sala 10, espero. Venga, buenas noches. Venga. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues nos centramos ya nos metemos en harina, ¿no? Con la primera división Sí. y la segunda, luego volvemos con Alex. Perfecto. Pues ahora vamos con primera división, con la primera, pues que ayer el Guanapix Sala 10 pasaba a la siguiente ronda de la Copa del Rey al vencer a los del Social Energy Alcalá Fútbol Sala de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, por 3-7 en un partido en el que los aragoneses comenzaron intensos y con ocasiones, y Richie Felipe ponía el 0-1, empataba el equipo andaluz, se llegaba a poner por delante 2-1, pero antes de finalizar antes de llegar al descanso, Richie Felipe ponía el 2, digamos, con 2-3, perdón, al descanso, y se llegaba ya con victoria aragonesa. Y en la segunda parte, pues el equipo aragonés, pues una jugada de estrategia también magistral, diría yo, que remataba Alberto Inés, se iban 2-4 y ya al final del partido, de los siguientes minutos, pues iban completando la goleada. Destacar el hat-trick de Alberto Inés, que estuvo muy bien, 2 goles de Richie Felipe, que está en forma y es necesario para el equipo en el gol, y también destacar las 3 asistencias de gol de Nando, que también son importantes, y un gol de Dani Álvarez, por cierto. Bueno, pues un Richie que parece que esté tocado por la varica del gol, porque ya en el campeonato de liga, en esa victoria, muy sufrida, pero victoria, hace una semana, él consiguió los 3 primeros puntos para el equipo, quitarse esa mochila que tan necesario era. Y ahora, pues bueno, ayer se sufrió al principio, tenemos que decir que el Guanapís acudió a enfrentarse contra este equipo de segunda división B con todo, no se dejó nada en el armario, con lo cual eso significa el papel para el Guanapís va a tener la Copa, que es una competición importante y por la que yo veo que el club apuesta al 100%, pero claro, nos tenemos que centrar ya en la Liga y vienen curvas.
Pues sí, la verdad es que jornada complicada. El próximo domingo, aquí en el siglo XXI, en el Virgen de la Cabeza, se enfrentan al Viñalbal y Valdepeñas en lo que es un partido entre el 14º y el 15º. Valdepeñas está en una crisis, hay que decirlo, están en una crisis, han cesado al entrenador, a David Ramos. El equipo está para otros puestos y están en un lugar en el cual no pretendían estar. Para mí es el 7º equipo de España y está el 15º. Lleva 4 derrotas seguidas y pues Guanapís a la 10 se enfrenta a ellos en un partido en el cual yo creo que tiene que ir con confianza, con fe y creo que se pueden conseguir un resultado aprovechando los nervios que yo creo que están atenazando un poco al equipo de la Ciudad del Vino. Sí, porque ya teníamos, son dos partidos seguidos, 2 salidas seguidas del Guanapís. La semana pasada jugaban contra el Xota, contra el conjunto navarro, y se perdía. Pero como tú bien dices, ahora pues llega el Viñas y qué mejor momento, ¿no? De enganchar al equipo tal y como está. Esperemos que no se cumpla el axioma de entrenador nuevo, victoria segura, que yo creo que cada vez va siendo menos, pero si les podemos meter la puntilla y oye, y estirar la agonía, que se apañen una vez que haya pasado el Guanapís, perfecto. Hombre, ellos ahora jugaron ayer Copa del Rey, ganaron a la Nucia 2-5, por lo que me he enterado y he estado, porque no pude ver el partido. No fue un partido fácil contra un rival de segunda división, no fue un partido fácil, y yo creo que están en general muy nerviosos. El cambio de técnico no sé si ha sido para sentar mucho al equipo, se sigue buscando un entrenador. Este es un entrenador Vicente Vea, interino, exactamente. Están buscando un entrenador de alto nivel y no es fácil de encontrar a mitad de temporada, por supuesto. Y bueno, pues hay que aprovechar esos nervios. Y luego el Virgen de la Cabeza es un pabellón que aprieta mucho, pero también les aprieta mucho a ellos, a los de casa. Pues les exige mucho. Es un equipo pues, que ha sido subcampeón de Liga, que ha sido subcampeón de la Copa, que creen que tiene un equipo. Bueno, hay jugadores de calidad como Eloy Rojas, como Alberto García, Nano. Yo creo que tienen Lolo, pues jugadores con bastante calidad y que no es un equipo para estar el 15º. Entonces, esa situación yo creo que les va a pesar un poco. Bueno, de hecho nos enfrentamos a ellos en el Trofeo Ciudad de Zaragoza esta temporada, el trofeo que sirvió de presentación al equipo. Y bueno, sí que es cierto que claro, no es lo mismo, el mismo nivel de intensidad de futsal el que se pudo vivir en ese torneo, pero creo que es un viejo conocido, ¿no? del Guanapís, que sigue, pues bueno, esperando la incorporación efectiva de Batería, que una jornada más, pues lo tenemos sin vestirse de corto. Esperemos que pronto podamos disfrutarlo, ¿no? en las pistas, y a ver si la semana que viene pues podemos narrar aquí una victoria del Guanapís a la 10, que le llevaría, pues bueno, a tener 2 en el casillero y a afrontar el siguiente partido ya en casa pues con más tranquilidad. Pues sí, la verdad es que con más tranquilidad, ya un poquito más alejado de la zona de abajo. El Noya es el farolillo rojo con un solo punto. Luego está Valdepeñas, que tiene 3, y luego Guanapís a la 10, que también tiene 3. Y eso daría un poquito de colchón al equipo de Jorge Palos, que debería tener más puntos de los que tiene, que ha tenido un calendario súper exigente y que bueno, que esta victoria le vendría muy bien para afianzar un poco al equipo y aprovechar con eso, lo que digo, esos nervios que yo creo que hay en el equipo vinatero. Bueno, y ahora vamos ya con la segunda división, donde semana a semana los chicos de Entre Ríos Zaragoza, pues oye, que se han empeñado en darnos alegrías y en seguir líderes. Pues sí, 4ª victoria consecutiva del equipo de Alfonso Rodríguez, que vencía a una difícil salida, una salida muy complicada para mí, que era el Lugo Sala. El equipo aragonés vencía por 1-4, se ponía por delante los gallegos, pero antes del descanso ya Manu Franco ponía el 1-1 y el 1-2 lo ponía Juan Muniesa. Al descanso se llegaba con victoria ya visitante del equipo de Alfonso Rodríguez por 1-2. En la segunda parte, pues nada más finalizando una contra, Iván Romero
ponía el 1-3 y en el minuto 36 Fran Tahuenca ponía el 1-4 y la verdad es que se llegó al resultado final pues aprovechando una defensa bastante sólida y Juan Molina, que estuvo muy bien. Y victoria, la cuarta victoria consecutiva del equipo Alfonso Rodríguez, que le sitúa en la primera división, en la primera posición, ya con 22 puntos, con 4 puntos por encima del Málaga Futsal, que es segundo con 18. Siempre es bueno el ver de nuevo nombrar al Chino Franco como goleador del equipo, un jugador con una clase extraordinaria. Y bueno, yo espero que el Kaiser nos dedica al gol, porque no lo hemos podido ver. No pude verlo, he visto, justamente se cortó, justamente en el gol está cortado, justamente cuando lo está celebrando. Me enteraré porque le preguntaré directamente. Y bueno, pues la verdad es que el equipo, tanto como bien decías, Manu, que es un jugador diferente, Juan, que está en un buen momento, al equipo le veo muy redondo, la verdad, sinceramente. Lleva 4 victorias, en casa está imbatido. Es que las 2 derrotas que ha habido en la temporada han sido fuera de casa, pero ya hace tiempo, o sea, el equipo ya está, poco a poco ya está en modo primera posición, modo playoff, modo responsabilidad, modo me van saliendo las cosas bien y no sé, y todo lo que entra sale bien, porque Quique Liao se está afianzando mucho en el equipo, también participó el otro día. El equipo está en ese momento que dices, me sale todo. Y bueno, pues, luego Alfonso está acertando mucho, como siempre digo, Alfonso es clave en este equipo y Alfonso está también muy bien. Bueno, pues la verdad es que líderes desde la segunda división. Bueno, vuelven a casa, vuelven a la catedral, vuelven a la granja. Y como ves al rival que nos visita esta semana, que será el sábado por la tarde. Exacto. El sábado por la tarde a las 7 de la tarde en el pabellón de la granja se enfrentan a Loparrulo. Bueno, es un rival que viene con 3 victorias consecutivas. No es un rival fácil, pero bueno, al final yo creo que en casa el equipo está muy solvente, solo ha cedido un empate, justamente además tú te acordarás contra el Ibiza, y al equipo lo veo en ese modo que hemos hablado antes de modo de primera posición, de ser un líder sólido, del equipo creyendo lo que tiene que hacer, todo el que entra o lo que como por ejemplo la estrategia la verdad es que me sorprende, porque la estrategia con la mano, veo muchos partidos y la verdad es que es el mejor equipo que veo utilizar el saque con la mano, tanto en primera como en segunda, y no sé, le sale todo al equipo zaragozano. Bueno, pues lo disfrutaremos tanto en la catedral, en el pabellón de la granja, como también a través de las cámaras de Aragón Deporte. Estaremos muy atentos a lo que hagan los chicos de Alfonso y a ver si de nuevo, pues la semana que viene podemos comentar una nueva victoria de los chicos del Entre Ríos Zaragoza, del Colo-Colo de toda la santa vida. Vamos ya con la segunda división B. Sí. Pues nada, ahora pasamos a las segunda femeninas, ¿no? Segunda femenina, porque es segunda femenina. Yo volveré luego un poquito más tarde. Muy bien. Venga, hasta luego. Señor Pena. Buenas noches, tengamos todos. Ahí te tenemos. Me cachila más, que es que ya te daba fiesta, ¿eh? Yo digo, como se pongan ahora a hablar de la segunda B, digo, igual me he hecho aquí así la siestecita un rato, ¿eh? Pues no podemos echarnos siestas porque cómo está esta competición, la segunda división femenina, a vísperas, a pocos días ya de tener el clásico de nuestra competición y después de que ayer Guanapis de Lis pues plantara cara y peleara muchísimo por dar la sorpresa ante un Futsal Castro que desde luego demostró porque es un equipo de primera división. Mira, me cuenta Alejandro que tenemos comentario. Suéltalo. Con la segunda femenina vais a estar un rato hablando. Hubo muchísimos goles y todos los equipos rascaron los 3 puntos. Aragón está de moda en el futsal femenino. Pues yo lo suscribo totalmente. Sí, la verdad que fue un gran fin de semana para los equipos aragoneses. La verdad que, pues bueno,
el primero en jugar, el Entre Ríos Colo, pues ese 7-0 a Z10. La verdad que el equipo de Sergio Molina está on fire, como me dijo una persona. La verdad que bueno, pues en ataque están siendo uno de los equipos ahora mismo más en forma y la verdad pues muy superiores durante todo el partido. La verdad que como ya hemos hablado semanas atrás, que ya le han cogido el tino a la categoría y de qué manera ahora podríamos también decir que son el equipo revelación, ¿no? de la categoría. Y la verdad que a mí es el equipo revelación de la categoría, sin lugar a dudas. Eso es, sí, y además un equipo en el que aportan todas las jugadoras que salen del banquillo y lo tenemos, ¿no? Además me alegro que este fin de semana volvió a marcar Andrea Peña, es una jugadora que la conozco desde pequeña y que le tengo mucho aprecio. Y bueno, pues Sara González, Andrea Redrado, que también está muy bien en esta temporada y bueno, pues el equipo se mantiene en esa tercera posición merecida y la verdad que muy bien, al igual que este fin de semana César Augusta, que se llevaba los 3 puntos también en el pabellón de la Granja. Lo bueno que tenemos en la segunda femenina es que cuando juegan pues Colo y César Augusta, pues tenemos ahí una tarde de fútbol sala femenino. La verdad que pues una victoria 5-2 contra el equipo de Canario del Teidaya Arico, un equipo que sí que es verdad que cuando sale fuera el equipo canario yo creo que baja mucho su rendimiento, pero bueno, eso no es tampoco una excusa, ¿no? El equipo de Chino, la verdad que muy bien también sobre el 40/20, la verdad que igual que con el Colo, ¿no? Con las ideas muy claras y 3 puntos muy importantes después de la jornada pasada de ese varapalo en Esplugues, la derrota que fue muy contundente, ¿no? De 10-0. Y luego una gran noticia, que fue la vuelta a las pistas de Lidia y que encima fue con gol. O sea, 11 meses después. Una grandísima noticia y una grandísima noticia también para Chino, ¿no? De contar con una jugadora tan importante y de tanta calidad como es Lidia. Y luego, pues, el último. Digo lo que dices, sobre todo con el tema de Lidia, porque es una jugadora tremendamente comprometida, muy comprometida, ya no solamente con el equipo, sino con el deporte, un deporte que ella ama con locura. Y la verdad es que daba mucha perica, ¿no? El verla semana a semana, pues ahí en el pabellón Menagrada, pues esperando el poder de nuevo tener ese debut 11 meses después. La verdad es que es una extraordinaria noticia, ya no solamente para ella y para el equipo, sino también para el futsal femenino aragonés, porque recuperamos una chavala que tiene un futuro extraordinario en el futsal. Sí, además es una pena también todas estas lesiones que está viendo de rodilla, que cada día parece que hay más lesiones de cruzado. Ahora pues tenemos a Pau Pérez en Guanapís, que bueno, pues también con esta dichosa lesión. Así que, bueno, pues como bien has dicho, pues es una gran noticia. Y cerraba la jornada Guanapís Aldelis Intersala 10, visitaba una pista muy complicada como es la de Linyola, la pista leridana, y la verdad que pues bueno, el partido comenzaba bien para las de Nano Modrego con un gol de Marina, ese 0-1 que bueno, pues hacía mérito a lo que se estaba viendo en la pista, pero el equipo leridano tiene muy cogida la pista, su cancha, y le daba la vuelta al marcador. Tuvo que remontar el conjunto zaragozano y bueno, además es que es una pista complicada porque además el público está muy cerca, va mucho público a ver el partido. Sí que es verdad que además me gustaría comentar que además viene en el acta que hubo altercados con el público, no sé si fue cuando se consiguió el empate a 2, pues que pues hubo un sector del público que se encaró e insultó al banquillo zaragozano.
También sí que es verdad que me han dicho que la directiva del Linyola muy bien, que trataron desde el primer minuto el calmar y el que esa gente no continuara donde estaban, así que bueno, pues una pequeña nota negativa. Pero bueno, la nota positiva, pues ese triunfo, sí que es verdad que costó el que entraran los goles y se remontó. Y se rompió ese empate hasta el 2-4 final en los últimos 5 minutos de partido. Lo bueno es esa victoria para seguir en esa segunda posición, en la persecución con Peñas Plugues, que bueno, pues ahí está la emoción de la liga. Vamos a ver, porque te tenemos en la cámara súper saturado. Yo no sé si es por la conexión o por lo que sea. Te vamos a sacar un momento, a ver si sacándote y metiéndote mejoramos algo lo que es la imagen. Sí que mientras solucionamos este problema técnico, sí que me gustaría dedicar unas palabras sobre todo a Titina, Alberto y a Cinta. Titina, jugadora del Guanapí Saldelis, su padre y su madre, dos extraordinarias personas que conforman el equipo audiovisual del conjunto Nerazzurri, que bueno, tenían el domingo la pérdida del padre de Alberto, y la verdad es que bueno, yo estuve en el funeral el lunes por la mañana, ayer por la tarde tuve la suerte de poder narrar el encuentro frente al Castro en Copa de la Reina, y se guardó un minuto de silencio en honor al padre, a Alberto padre, y también tuvimos un homenaje a una jugadora que ha sido, yo creo que santo y señal bandera del Intersala, del Guarapí Saldelis, que era Bicepi. Ahora se te ve mucho mejor. Sí. Sí. Pues sí, como has dicho, pues Bicepi es una de las jugadoras que de hecho llevaba más tiempo en la plantilla junto a Izarbe. Al final, pues Bicepi era una jugadora, yo siempre lo he dicho, que era la típica jugadora de la que a lo mejor la gente decía, oye, pues mira, pues no tiene tanta técnica como pueden tener el resto de jugadoras, pero sí que es verdad que es una jugadora que cortaba el juego, era la que a lo mejor hacía ese trabajo que no se ve, y aparte una jugadora muy intensa, y una jugadora que sobre todo sabe leer el juego muy bien, así que un merecido reconocimiento para Bicepi, que además junto a Izarbe e Irene Samper, los cuatro entramos por primera vez, o sea, entramos juntos en la plantilla de segunda división del ya antiguo Intersala Promesas Zaragoza. O sea que pues mira, nos ponían en comentario Ilerdense Perena. Eso te ponen. No sé. Ilerdense, joder, yo le heredaro de toda vida, digo yo. No sé. Uno que sabe idiomas, yo siempre digo el conjunto Lleidetà o de la Terra Plana, que es como se les denomina a los habitantes de esa zona de las comarcas de Cataluña, aunque estos están muy pegados, creo que están, si no en Seu d'Urgell, muy pegados a Seu d'Urgell, que es una zona preciosa del Pirineo catalán. Bueno, pues así ya lo sé. Perdón por no decirlo bien. A la cama no te irás sin aprender una cosa más. ¿Has visto? Eso es. Bueno, eso dice. Tenemos, una vez analizada lo que ha ocurrido esta jornada en la segunda, después de lo que comentamos, el encuentro de ayer de Copa de la Reina, donde las chicas de Nano, bueno, pues se fueron al descanso con un 0-1. Yo sí que, y ya perdonarás, pero es que si no lo digo, reviento el nivel arbitral. Por favor, señores federativos, Colegio Aragonés de Árbitros, vamos a hacer un esfuercico, ¿vale? Vamos a hacer un esfuercico porque lo de ayer no fue digno de un partido donde se está jugando un encuentro de máxima categoría, donde se está disputando
un pase a una siguiente ronda en Copa de la Reina, y es que hay errores tan sumamente groseros que no se pueden permitir en un partido de ese tipo, y yo espero que en el clásico, pues hombre, no nos vuelvan a mandar a la misma pareja, porque entonces ya entenderíamos que ya no has tenido tienes taza, toma taza y media. Entonces, a ver, yo sé que el club no lo va a decir, pero yo tengo la libertad de decirlo, porque para eso pues soy un alma libre y lo puedo decir sin ningún tipo de problema. Lo de ayer no puede volver a pasar. Sí, la verdad que hubo varias acciones, ¿no? Hubo una mano que estaba el brazo totalmente extendido de la jugadora del conjunto gallego, que además es que dejó continuar la jugada con los brazos, como digo, pues bueno, no sé qué ley de la ventaja ha podido dar en esa jugada, pero luego no se acumuló la falta. Bueno, es que tampoco, es que las manos ya no sé si las acumulan o no las acumulan, ya esto es a criterio de cada uno. Pero luego hubo una jugada también, hubo una cesión que, de hecho, la propia portera del Castro, no, y recibió el pase y no sé, yo creo que lo vimos casi todo el pabellón, menos los que pitar. A ver, pitar es muy difícil, sí que es verdad que pitar es muy difícil, es una labor realmente complicada, pero yo creo que hay una serie de acciones en las que son muy visibles, sobre todo la mano. A mí lo de la mano, a ver, la cesión se te puede pasar, pero bueno, pero es que la mano fue, vamos, y luego no sé, yo creo que es que no pedimos que pite, que se pite lo que se ve, que es que tampoco. Sí, tanto para un lado como para otro. El Castro no necesitaba ningún tipo de ayuda. Es que no necesitaba ningún tipo de ayuda ayer, porque tenía una plantilla lo suficientemente competitiva como para llevarse el partido como se lo llevó, ¿no? Aparte, tuvimos la suerte de volver otra vez a tener aquí en Aragón a Laura Boix, a la exjugadora del Sala Zaragoza, a la de Maella, que volvía de nuevo a las pistas. La verdad es que la vimos muy participativa y siendo pues la Laura que hemos conocido todos en las pistas. Pero lo que hablamos y lo que se hablaba en el pabellón ayer es que no puede ser. O sea, no. Ya llega un momento que es que tienes que alzar un poco la voz, porque si no parece que como no hay árbitros, pues todo vale, y es que no todo vale. No todo vale. Sabemos que hay un problema muy grave de que no hay árbitros. La mayoría de los que hay, pues les toca hacer doblete, triplete, y eso somos conscientes. Pero ayer era un partido única y exclusivamente de Copa de la Reina, donde no se había jugado nada horas antes y donde se supone que llegas fresco y, ostras, estaba el presidente de la federación, estaba el presidente de la sección de fútbol sala, no sé, aunque solamente sea por egoísmo y por decir, oye, pues me voy a pegar aquí un partidazo para que me vean esto y digan, joder, mira que, oye, qué árbitro más fantástico tenemos en la categoría, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que este domingo, que tenemos el clásico a las 12:30 de la mañana, pues nos vuelvan a mandar lo que no tienen que mandar. Porque es un partido, como tú bien sabes, pues que de una rivalidad sana, pero de una extraordinaria rivalidad entre los dos conjuntos. Intenso porque además es que los Guanapis, Aldelis Intersala 10, Grupo Reciclarte, César Augusta, la verdad que son muy intensos, o sea, son partidos que hay mucha rivalidad, pero son jugadoras que se conocen muy bien y son jugadoras que no decir que van al límite, pero sí que es verdad que son partidos intensos. Es un derbi. El partido entre Guanapis y Entre Ríos también fue muy intenso y yo creo que estuvo muy bien arbitrado. O sea, yo creo que, a ver, siempre hay acciones, pero sí, bueno, claro. Al final. Eso está claro. Pero bueno, ¿cómo ves a las dos escuadras? ¿Tú crees que le pasará factura al partido de Copa al Guanapis Aldelis? Pues a ver, yo sí me remonto a mi experiencia de temporadas atrás. Yo creo que sí que puedes tener las piernas más cansadas porque al final juegas contra un equipo de primera división y
eso pues con todo lo que conlleva, ¿no? El esfuerzo físico, el mental, el todo. Sí que es verdad que esta temporada coincide que juegan en casa y pueden poner el partido en domingo como está hecho para ganar un día de descanso. Yo, por ejemplo, varias temporadas atrás nos tocó uno de los cocos de primera división, que fue Melilla, y luego el sábado nos tocó viajar al Scores, que es el equipo que quedó campeón y que subió a la primera división. Entonces, claro, nosotros ahí sí que notamos, aparte teníamos varias jugadoras lesionadas, pero bueno, yo creo que la plantilla llega con todas las efectivas en marcha y bueno, Grupo Reciclarte yo creo que va con la motivación de jugar un derbi, de haber conseguido los 3 puntos esta jornada, y yo creo que se va a ver un partido muy interesante. A ver, si cogemos por lo que es la tabla clasificatoria, pues puedes poner de favorito al equipo local, pero es un derbi. Los derbis, como bien decía Bicepi, no se juegan, se ganan, y es a lo que van a salir los dos equipos. O sea, yo lo que espero y deseo es que se vea un gran partido. A ver, que tenemos comentarios. Sí, este domingo es un derbi intenso y muy eléctrico. Si nos remontamos a los 2 encuentros que ha habido con anterioridad, los 2 encuentros se han decidido con marcadores muy cortos, con lo cual yo espero un partido bonito. Pues sí, porque además son 2 equipos que tantean al principio al rival, sí que dan zarpazos, pero bueno, derbi, intensidad y máxima concentración en defensa. Yo creo que es lo que van a buscar los 2 equipos, el estar bien en defensa, no encajar, sobre todo no encajar un gol pronto, y bueno, el equipo que quiera meter el gol, meter un gol pronto para ponerle más nervios al equipo rival. Vamos rápido porque tenemos protagonista. ¿Cómo ha ido la autonómica? Pues la autonómica, la verdad que está siendo una competición que me está llamando mucho la atención. Yo esperaba igual algo más de igualdad entre los equipos, y que se ha roto un poquito. Tenemos una Avenida Alagón que la verdad que va como un tiro, cuenta todos sus partidos con victorias, con 35 goles a favor y 2 en contra. Entonces yo creo que hablábamos de San Viator como equipo que lo podíamos poner como favoritas, pero ojo el Avenida Alagón, que también estaba dentro de favoritas, y la verdad que bueno, que están jugando muy bien, están con una capacidad goleadora muy grande, y bueno, de hecho este fin de semana tendremos un auténtico partidazo, ¿no? En Alagón contra San Viator, primeras contra segundas. Alagón ya está primeras a 3 puntos de San Viator. Una victoria de Alagón ya dejaría más tierra de por medio, ¿no? Con 6 puntos de ventaja, y la verdad que bueno, Alfajarín también ya segunda victoria consecutiva en casa, esta vez fue contra Lumpiaque, 5-0, un buen resultado. Ojo que Lumpiaque tiene muy buenas jugadoras, o sea, Lumpiaque también tiene jugadoras de calidad, pero Alfajarín tiene muy buenas jugadoras, y al final el cómo están en la clasificación, están en cuarta posición con 12 puntos, están a 3 puntos de las segundas, que son San Viator. La Cigüeña 5, el filial de Guanapís 9, también Aragón 21, el filial de Colo, que también están en un momento de forma muy bueno, un momento de forma en el que están también consiguiendo mucho gol a favor, y bueno, un equipo joven pero con calidad. El duelo de filiales, que fue entre César Augusta y Intersala 10, victoria por 3-5. La verdad que al filial de César Augusta le está costando un poquito, ¿no?, entrar también en la dinámica de las victorias, pero bueno, también un equipo joven que bueno, pues es una categoría también complicada, es una categoría dura, y así se está viendo, ¿no?, con los resultados que están teniendo. Y el líder, Avenida Alagón, pues bueno,
victoria abultada por 11-0 contra el colista, como es Borja. Y bueno, Borja pues es un equipo que sí que es verdad que lo están intentando, están trabajando duro y espero que pronto consigan su primera victoria. Bueno, Borja que acaba de un recién aterrizado, ¿no? Y la verdad es que tiene muchísimo mérito y desde aquí animarles a que sigan luchando, peleando y dando la cara, porque lo que no recojan esta temporada, yo estoy seguro que la temporada que viene lo van a recoger. Es rodaje, les toca pasar por este purgatorio ante estos equipazos. Pero si te parece, por ir con agilidad, tenemos hoy la protagonista, va a ser de esa autonómica que tanto nos gusta y es una jugadora de la Avenida Aragón. ¿O no es así, Carlicos? Pues sí, nos visita Irene Ducar, que es una de las jugadoras top de la categoría. Irene que debutó años atrás en segunda división con 15 años, con ese ascenso que obtuvo el Avenida Aragón. Y la verdad que bueno, pues muy contento, ¿no?, de tenerla aquí. Pues vamos con Irene. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Fíjate Hola, tú Irene. lo jovencica que es y lo jovencica que era cuando ya ascendía a segunda división. Sí, la verdad es que con 15 años debuté. Madre mía. Y sigue teniendo la cara, ¿eh? Sí, de 15 años. Así, conserva. Bueno, Irene, ¿cómo estás viendo esta autonómica competida, luchada? Me imagino que también muy disfrutada, ¿no?, por el equipo. Sí, la verdad es que el equipo está muy bien, está compitiendo muy bien. Es verdad que en la categoría sí que veo bastante diferencia entre igual los últimos clasificados y los equipos de arriba, pero la verdad es que el equipo está muy bien, está compitiendo muy bien desde el primer partido y así se está viendo reflejado en los resultados y con muchas ganas también del partido de este finde. Comentaba Carlos precisamente de ese partido, primeras contra segundas, un encuentro en vuestra cancha, en vuestro campo, pero es un partido de los que no valen 3 puntos, valen 6 puntos. Sí, la verdad, yo creo que será un partido muy disputado, que ambos equipos sabemos de la importancia que tiene y que tenemos muchas ganas de jugar ambos equipos. Y yo creo que será un partido muy, muy disputado por ambos equipos, que se decidirá en pequeños detalles y que ojalá nos lo llevemos nosotras. ¿Qué destacarías de San Viator? A ver, San Viator es una gran plantilla. Tiene la plantilla del año pasado, sumándole los 2 fichajes que son muy buenos de este año que han hecho. Y destacar es que yo creo que es una gran plantilla, todas las jugadoras aportan algo diferente y yo creo que será un partido difícil que se decidirá por eso, por pequeños detalles que hay que salir con concentración desde el primer momento. Irene, yo sí que te tengo que hacer esta pregunta, porque tú eres un clásico de la Avenida Aragón. ¿Nunca te han llamado a la puerta? Oye, Irene, mira a ver, ¿qué haces ahí en Aragón, pudiéndote venir, qué me sé yo, al César Augusta, al Colo, al La verdad es que cada verano sí que recibo alguna llamada, algún mensaje, pero yo es lo que digo, yo estoy muy bien aquí, estoy en mi casa con mis amigas disfrutando mucho y sí que es verdad que me encantaría volver a jugar en segunda. Al final es una categoría muy bonita, pero también digo siempre que me encantaría hacerlo con mi equipo y para eso pues hay que subir, hay que luchar y hay que llegar ahí arriba. Fíjate, Carlicos, estamos ante una One Woman Club. Hombre, es que hablar de Avenida Aragón yo creo que es hablar de Irene Ducar y al revés, hablar de Irene Ducar es hablar de Avenida Aragón. O sea que, ¿tú, Irene, ves posible el ascenso este año? Sí, yo sinceramente sí que lo creo. A ver, la liga es muy larga, quedan muchos partidos y se ha visto que cualquier equipo en esta liga pues te puede ganar si no sales al 100% cada partido. Pero yo sinceramente sí que creo que este año puede ser el año. Estará competido con Sambi, obviamente. Estará entre Sambi y nosotras, pero yo creo que sí, lucharemos por conseguirlo. Hombre, fíjate, hablas tú con 15 años. Estrenamos la grada FM estando en la Avenida Aragón en segunda división y hace 7 temporadas. O sea que fíjate tú. Y la verdad es que era una pasada el poner en el mapa
a Alagón en una segunda división femenina que tuvo muchísimo mérito, lo que hicisteis esa temporada, jugando con chavalas de la Redolada, de la comarca. Y fue un año bastante difícil, de mucho aprendizaje, ¿no? Porque al final creo que ganamos un partido en todo el año y al final de temporada sí que se hizo muy largo. Ganar un partido en todo el año, eso, saber gestionarlo, ¿no? Con 15 años, bueno, como dices, 15, 16, 17 años, es muy difícil, ¿no? Y al final, pues, fue un año muy bonito, de mucho aprendizaje y que ojalá, pues, este año, pues, se pueda volver a dar. Hombre, además es que esa plantilla era la más joven de toda la liga. Sí. O sea, que yo lo recuerdo muy bien. El partido en la Granja no tengo recuerdos, el partido en Alagón sí. De hecho, con Carlos Valero en el banquillo, que en la primera parte estuvo él de pie y en la segunda parte estuve yo de pie en ese partido. Fíjate si me acuerdo. O sea, que se hicieron sufrir. Sí. La primera parte mucho, pero mucho. Es que Alagón es una pista chunga, Pero no solo yendo a jugar con el primer equipo femenino. O sea, ir a jugar a Alagón con alevín, infantil, cadete, eso es una pista muy complicada y aparte es que Avenida Alagón ya es un clásico en el fútbol sala femenino aragonés. O sea, lo hablábamos antes de Borja, que también Borja es uno de los clubes que está fomentando el fútbol sala femenino en Aragón y de los que están ayudando a que crezca, porque es que tienen equipos en la base, tiene equipo en primera autonómica, en segunda autonómica, tiene equipos en base y Avenida Alagón pues es igual y ya llevan años y trabajando muy bien. ¿Os responde la gente en el pabellón o no, Irene? Sí, la verdad es que sí, pero tanto como con nuestro equipo como con equipos de chicos, de base, la verdad es que hay una gran afición y a ver si este sábado también se nota la afición. Y Pre tampoco. Bueno, pues dinos a qué hora es el partido, para hacer el llamamiento desde aquí. A las 5. Es un partidazo entre las primeras clasificadas contra las segundas y allí, no te voy a decir que se juegue media liga, pero un cuarto liga casi, Sí. Yo creo que será un partido muy bonito y que ojalá la gente pues se anime y lo pueda disfrutar. O sea, sábado 5:30. En Alagón. Pues sábado 5:30 en el pabellón de Alagón, allí a disfrutar con Irene Ducar y sus compañeras, sus chicas, su cuadrilla, y el San Viator, que bueno, el San Viator con plagado de muchas interistas a las cuales nosotros conocemos bien. Y que yo estoy seguro que va a ser un partido precioso, intenso. Y oye, que gane el mejor. Que gane el mejor. Un abrazo, Irene. Un abrazo, gracias. Bueno, Carlicos, nos vamos ya con la segunda B. Ahora sí. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con la segunda división B. Recordar que esta semana no había división del juvenil al jugar nuestra selección. Y a ver, señor Jandro, póngame al protagonista. Buenas noches a todos los banderines. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado en la segunda división B? ¿Hemos tenido sorpresas o no? Pues hemos tenido sorpresas porque, como ya veníamos diciendo, era una jornada muy atractiva, ¿no? Para los 4 equipos de Aragón, empezando por ese derbi, ¿no? Donde Sala Quinto lograba un empate ante Piense, que lo digo en ese orden, ¿no? Porque a priori Piense que era la favorita y no lo sé, no pude, estuve muy liado este fin de semana, ¿no? con nuestras selecciones, no tuve la suerte, ¿no? de poder ir a verlo, pero por lo que sé, pienso que llevo un poco el peso del partido. Sí que es cierto que en la segunda parte igual Sala Quinto tuvo alguna oportunidad más que en esa primera, y al final con un gol en los últimos 10 segundos a balón parado, pues se terminó llevando la victoria los de Sala Nueva y logrando el empate, en los últimos instantes y sacando un punto muy importante para Pienseque ante un Quinto que venía jugando bien, venía haciendo buenas jornadas y se le escaparon los 3 puntos en los últimos segundos. Bueno, aún así el punto es bueno para el Quinto. Es así, pero ya cuando te empatan, ¿no? En esos últimos segundos ya te veías con la victoria. Es un poco ese sabor amargo, ¿no? Que tiene este tipo de empates. Tipo de empates que a usted también le tocaba vivir una situación parecida ante el líder, ante un Picassent que no lograba sacar la victoria ante los aragoneses.
un Tauste que estuvo por delante en el marcador los últimos 15 minutos del partido y donde al final el conjunto, el líder, el valenciano, consiguió empatar el partido también en los últimos instantes y sacando también un punto muy importante para ellos porque hubiera significado la primera derrota en esta temporada para ellos y lograron continuar invictos en esta segunda vez. Tauste es una pista siempre dura, complicada, pero bueno, pero el punto y más contra Picassent, yo entiendo que tiene que saber a gloria, ¿eh? Así es, seguro. Es lo que decimos, ¿no? Cuando te empatan de esta manera, cuando te ves ya con los 3 puntos en la mano, no te sabe igual de bien, pero al final hay que valorarlo. Es un punto muy importante para Tauste que sigue sumando puntos en partidos complicados y de aquí para arriba seguro los aragoneses y veremos a ver, ¿no? Si pueden alcanzar esos puestos de playoff. Bueno, y tenemos al tercero en discordia, que es el Entre Ríos Zaragoza, que perdía, ¿no? Volví a perder porque muy mala racha, porque son 6 derrotas consecutivas, yendo a peor, ¿no? El conjunto de Entre Ríos Zaragoza, que caía 5-6 ante el nuevo líder, ante Vulcanizados, que sí que es cierto que es un conjunto muy, muy complicado y que llevó el peso del partido en la granja y que consiguió sacar 3 puntos en una pista complicada, como es la de Entre Ríos, que siempre es complicado ganar al Colo-Colo, pero que no está teniendo tampoco suerte y le está impidiendo sumar puntos durante muchas jornadas consecutivas y esto va a pasar factura porque ya se está acercando a esos puestos bajos de la clasificación. Aunque son las cosas, les hablábamos maravillas del Entre Ríos al principio de temporada, de hecho estuvo líder y, oye, y fue a hablar de ellos y empezar a caer. O sea que a ver si vuelven de nuevo por donde tienen que estar, en esa zona media alta de la tabla, sin sufrir. ¿Y contra quién se van a enfrentar los nuestros esta próxima jornada? Pues hablando ya de Entre Ríos, se enfrenta a la Asociación Deportiva San Juan en un partido donde en teoría debería volver a tomar un poco el río, ¿no? El camino del cauce para Colo-Colo y a ver si consiguen sacar 3 puntos que serían muy importantes para volver a continuar, para salir de esa mala racha en la que viene entrando el conjunto de Entre Ríos Zaragoza. Tauste viaja a Tafalla, un rival muy complicado, como ya lo ha demostrado en la granja este fin de semana pasado. A ver si Tauste puede seguir con esta buena dinámica e intentar rascar, ¿no? Algún punto ante el Vulcanizados, que como ya decíamos, es nuevo líder tras el empate de Picassent. También hay que decir que Picassent tiene que jugar un partido aplazado por el tema de la Dana. Veremos a ver qué tal los de Tauste, que yo confío bastante en ellos, me parece que vienen jugando muy bien, seguro que logran sacar algún punto en Tafalla. Luego, pues, el Sala Quinto se enfrenta a la Mixalán, un partido pues que va a ser interesante seguro porque son 2 conjuntos de media tabla y donde yo creo que Sala Quinto también va a conseguir sumar puntos, incluso una victoria que le hará, ¿no?, escalar posiciones en esa clasificación. Y ya por último, Pinseque viaja hacia Cervena, un rival también muy complicado que a mí no me terminó de convencer cuando tuve la oportunidad de ir a verlo enfrentarse ante nuestro quinto y que tendrá que trabajar mucho Pinseque y veremos a ver si logramos el primer pleno de la temporada para los aragoneses. Pues sí, porque ya se hace necesario, ¿eh? Con tanto equipo, oye, 4 de 4 no estaría nada mal. Pero si te parece, vamos a preguntarle a Brian, al jugador del Pinseque, cómo afrontan este nuevo duelo, este nuevo partido. En este caso, visitando la pista de Cervera. Buenas noches, Brian. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo se plantea ese encuentro después de, como decía nuestro compañero Alex Oliva, estar a punto ahí, bueno, rascar un punto, no te voy a decir sobre la bocina, pero casi. Sí, sobre la bocina. Bueno, la verdad es que los últimos desplazamientos a Ciervana nos han costado muchísimo, de hecho llevamos sin ganar un par de años, con lo cual se prevé una batalla, así que esperemos que la moneda caiga de nuestro lado y traernos los 3 puntos y, por qué no, el conseguir el pleno de aragoneses, como bien habéis dicho. Lleváis 4 jornadas sin perder, esta última empatando ante Quinto. ¿Te sorprendió Quinto este fin de semana o te esperabas un equipo
que os luchará tanto durante todo el partido? Bueno, al final los equipos, vamos a decirlo, de la parte media-baja de la tabla tienen estas cosas. Son una liga muy igualada y son equipos muy peleones. La verdad es que no estuvimos cómodos en ningún momento en todo el partido y la verdad es que tuvimos ocasiones para ganar, pero sí que es cierto que a base de empujar y de conseguir materializar las contras nos crearon muchísimo peligro y bueno, se vio en el resultado y estuvimos a 10 segundos de no rascar ningún punto, así que bueno, importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se quedó el pabellón después porque me imagino que el quinto ya contaba con esos 3 punticos? Bueno, sobre todo porque teníamos uno menos. Expulsaron a Marcos a falta de 1 minuto, creo, algo así. Y bueno, Dani fue valiente, sacó portero jugador, en este caso para jugar 4 para 4 jugadores, más portero. Y bueno, yo creo que al final no fueron capaces de aguantar la posesión, conseguimos robar rápido, hicimos un ataque y en ese mismo ataque nos hicieron falta, creo que fue la primera jugada con inferioridad. Y bueno, tuvimos un poco de suerte también en el gol. Y bueno, al final, pues esta vez salió la moneda cara. Supongo que para ellos es un jarro de agua fría después de tenerlo tan cerca. Pero bueno, para nosotros también nos da ese puntito de moral, de decir que esto dura 40 minutos y que hasta que no suena la bocina no acaba. Sois un equipo muy completo que cuando tuve la oportunidad de ir a veros contra San Juan, la verdad es que me gustasteis mucho. Tú, bajo palos, ¿no? Eres un seguro bajo los palos. ¿Y cómo prevés tú esta temporada que nos resta ya? Porque estamos ya prácticamente en el Ecuador, se podría decir, incluso ya prácticamente llegando a este año de 2025. ¿Crees que el equipo puede estar preparado para intentar alcanzar los playoffs? Sí, a ver, creo que no miento y no diré ninguna burrada cuando el objetivo es ese. O sea, el equipo está, entre comillas, confeccionado para eso y es el objetivo. O sea, es lo que tenemos marcado nosotros mismos. Ojo, tampoco desde el club se nos obliga a nada, pero nosotros mismos tenemos marcado eso y nuestro objetivo es jugar el playoff. Es cierto que este año veo una de las ligas más igualadas de los últimos años, donde quitando un par de equipos que están por abajo, cualquier equipo es capaz de rascarte algún punto y sabes que todos los días vas a tener que picar mucha piedra para poder puntuar. Y creo que eso lo hace una liga muy entretenida, va a ser muy interesante y yo creo que va a estar muy igualada hasta el final, con lo cual creo que va a ser muy importante los últimos partidos de liga, porque será cuando se decida todo. Tú llevas ya muchos años en Segunda División B, en el Pinseque. Comentas lo igualada que está esta liga. Tienes mucha trayectoria, mucho recorrido en nuestro futsal. ¿Es la más igualada de las que tú te has enfrentado o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sí que es cierto que un grupo de cabeza que sacaba muchos puntos a los perseguidores. Siempre ha habido, pues, Ochartabe, Tafalla por arriba, aunque Tafalla el año pasado estuvo un poco más tal. Pero siempre ha habido 3-4 equipos muy claros por arriba y siempre ha habido una brecha de 4 o 5 por abajo que estaban ahí jugándoselo entre ellos, el descenso, y una zona media donde estabas en tierra de nadie y se te hacía muy larga la liga porque veías que arriba no llegabas, veías que abajo tampoco te iban a llegar y yo creo que había mucha brecha en años atrás y creo que este año, o por lo menos me da la sensación de que no va a haber tanta y que en cualquier temporada puedes irte o muy arriba o muy abajo. Yo ya por último preguntarte por nuestros equipos aragoneses, ¿cómo ves a Quinto, a Tauste y a Entre Ríos? ¿Cuál crees que puede ser el papel de ellos en esta segunda B en lo que resta? Bueno, yo creo que Tauste va a estar arriba, va a jugar también por esos playoffs. A mí el día que jugamos contra ellos me gustaron muchísimo, nos pasaron como aviones en todas las facetas del juego, nos dieron, un repaso. Y luego creo que Quinto se va a salvar, yo creo que no va a tener problemas para salvarse.
Y luego me queda Colo, que yo creo que va a estar en esa mitad de tabla, en esa zona cómoda entre comillas, porque ahora sí que es cierto que han cogido una mala racha, pero bueno, les quedan también equipos de, vamos a decirlo, de la liga donde están ahora, de la parte de la tabla donde están ahora, y yo creo que ahí conseguirán también rascar puntos. Y ojo, yo he ido a ver los varios partidos, a mí me gustan mucho. Sí que es cierto que se han decantado partidos, por ejemplo, como el de Tauste, que van ganando, les consiguen remontar y tal, pero el partido me pareció muy igualado. El día de Ochartabe también me pareció que fue muy igualado hasta casi al final. Así que yo creo que estarán ahí en esa zona noble de la tabla. Pues Brian Recio, un placer tenerte aquí en 40x20. Mucha suerte en Ciervana. Hay que pelearlo, hay que lucharlo. Todo pasa, este playoff, todo pasa por ganar esos encuentros. Y yo si algo valoro es lo valientes que sois, lo claro que tenéis el objetivo esta temporada. Siempre habláis de lo mismo, de estar en playoff, tanto tú como el míster, como el resto de compañeros que han pasado por aquí por 40x20, cosa que es siempre muy de agradecer. Un abrazo. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Hasta luego, chicos. Bueno, Alex, nos vamos ya con la tercera, tú, que quedan 10 minutos para acabar el partido y el programa. Vamos con el Alex. Hasta luego. Hasta luego. Alex, no te nos has dormido, ¿no? Hola, Anda. he hecho un cambio. Anda. Hacemos un cambio. Trataré de estar a la altura. Hoy Alejandro está un poco pachucho, no puede entrar. Y nada, trataré de estar a la altura de Alex. No llevo bigote como él, me lo estoy dejando, pero no llevo bigote como él. Tú no haces lo del Movember, ¿eh? No, es que no somos modernos. Yo en barba llevo desde hace... ni lo sé, desde que era un zagal, pero... ya sabes, tiene estas cosas. Pues nada, hablaremos un poquito de la tercera y de las autonómicas. Venga, pues, vamos rápidamente. Pues nada, la jornada de la tercera división, pues bueno, pues una jornada que estuvo marcada por la igualdad y la emoción. Andorra obtenía su primera victoria al vencer a Utebo por 4-3 y Cadrete se llevaba la victoria del partido de la jornada en la pista de Borja por 4-6. El líder Coras Futsal pues vencía en la pista de Zafán por 2-7 y Paniza obtenía una victoria en una pista complicada que es la pista de Calatayud por 0-2. Y bueno, pues Ainzón, dejamos bendecido al entrenador de Ainzón, que conseguía la victoria por 2-1 frente al Almoradí. Y bueno, el Bocaíjar conseguía los 3 puntos al vencer 4-1 a los Wikis de Gelsa. Y ya en los dos últimos partidos de la jornada de Brosala, pues perdía en casa ante Pirineos por 3-5 y la Murga pues se llevaba su victoria en su propia casa ante el Caspe por 5-2. Como está de emocionante la tercera, ¿eh? La tercera la verdad es que está impresionante, está súper igualada, cada partido es una batalla, batalla deportiva, quiero decir, muy igualado el nivel de los equipos. El líder de la clasificación en estos momentos es Coras Futsal con 25 puntos. En la zona de playoff, el segundo clasificado es Cadrete con 21 y un partido menos, porque recordad que el segundo clasificado con playoff contra el segundo clasificado de las Islas Baleares, doble partido, con lo cual tiene premio el ser segundo. El tercer puesto está Borja, que tiene 20 puntos, y ya luego en cuarto y quinto posición están Pirineos y Ainzón, que es la revelación de la tercera, que tiene 19. En la zona de abajo, pues bueno, el tercero es la Murga, que tiene 9 puntos, Brosala, que tiene un cuarto con 5 puntos, y Gelsa, es decir, el penúltimo con 4 puntos, y Andorra, el último clasificado, que obtuvo la victoria de fin de semana, que lleva 9 derrotas seguidas, pues una victoria y es último con 3 puntos, pero con su primera victoria esta jornada. Ayer coincidí en la granja con el míster del Paniza, con Willy, y me decía, oye, muy bien que habléis de la tercera y a ver cuándo nos sacáis al Paniza ya me comprometí que la semana que viene meteremos a un jugador del Paniza, porque él no quiere salir. No quiere salir. No, él no. Pero yo creo que la semana que viene tendremos, yo creo, a uno de los mejores jugadores de la categoría. Por supuesto, a mí es uno de los jugadores que más me gusta porque tiene lo más importante, es gol, y lo vamos a dejar ahí en mi interrogante, pero será un jugador de Paniza el que venga al programa.
Y nada, pues el partido estrella, para mí hay 2 partidos estrella la semana que viene. Uno es el Coras Futsal Calatayud, que se juega el sábado, y también el Paniza Inzón, que es siempre la pista de Paniza es complicada para cualquier equipo y es muy difícil obtener puntos si vienes de fuera. Y Ainzón, que es el equipo revelación de la categoría, que está quinto y es un recién ascendido, pues se encuentra, es un partido, la verdad es que muy entretenido para el espectador y que yo creo que gustará a todos los que vayan a la pista de Paniza para verlo. Vamos con la autonómica, rápidamente. Pues sí, la autonómica, pues empezamos con el grupo 1, los líderes, tanto el Burgo como Guanapix, se llevaban la victoria ante Torrellones y La Salle. Pastriz encadenaba, que es el tercero clasificado, encadenaba su tercera victoria al vencer a Coras Futsal por 4-6. Victorias también de casa de Jaca y de Compañía de María. Y bueno, pues la clasificación está muy apretada, hay solamente un puesto para el ascenso y el Burgo, que es el líder, con 24 puntos. Guanapix es segundo con 23 y Pastriz es tercero con 21 puntos. En el grupo 2, el de la autonómica, pues destacar la victoria de Daroca, que al único imbatido que quedaba en estas competiciones aragonesas, que fue el Muel, pues le venció por 3-1. Villa de Mayén, que también cayó derrotado ante Pinseque. Bueno, pues se aprieta mucho la clasificación en este grupo 2, donde el primer clasificado es Muel con 18 puntos, el segundo es Alagón con 16 y el tercero es Daroca con 15 puntos. La verdad es que este grupo está mucho mejor que el año pasado había más diferencias y este año está muy, muy igualado y el ascenso se va a luchar mucho. Y ya en el grupo 3 de la autonómica, pues bueno, los líderes Alcoriza, Maestrazgo y Altiplano pues obtenían victorias y hay en los 6 primeros equipos, hay 6 equipos liderando, pues entre esos 6 hay 3 puntos de diferencia, con lo cual el grupo 3, que ya sí es salvaje, porque yo lo digo que es súper exigente, el más exigente que tenemos aquí en Aragón, pues este año está todavía más, porque hay 6 equipos en 3 puntos y la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Yo Alcoriza, Altiplano, no sé, AFS, que tuvimos aquí al entrenador, la verdad es que Aliaga, por ejemplo, que tiene fichajes de calidad, me parece un grupo súper exigente. Tenemos protagonista, ¿no, Rafa? Pues sí, tenemos a Ernesto Naval, que es el segundo entrenador del Burgo y líder del grupo autonómica grupo 1. Buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ernesto. Bueno, segundo entrenador del conjunto llamado por todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, yo creo que cualquier entrenador de vuestra o cualquier jugador de vuestra división, de vuestro grupo, todo el mundo te dice lo mismo. El Burgo está hecho para ascender. ¿Es cierto o no? A ver, el Burgo se ha trabajado muy bien este verano, ¿vale? Por parte de la directiva, del director deportivo, del cuerpo técnico, para hacer un buen equipo. Pero, dicho esto, sin quitar importancia, ni quitarnos presión, ni mucho menos, que no es así. Pero Sala 10, lógicamente, y Pastriz son los equipos llamados a ser plenos favoritos, ¿no? No por haber descendido y estar de nuevo y está haciéndolo muy bien, y Sala 10 porque siempre tiene un gran equipo. Por la fantástica temporada que están haciendo este año en la autonómica. Es el equipo más goleador de la categoría, tiene 63 goles a favor y 14 en contra. El equipo, ¿crees que con los fichajes y su calidad le puede ganar a la falta, entre comillas, de experiencia que puede tener el Sala 10, que es un equipo mucho más joven, con gente para llevarse al primer equipo, para que puedan entrenar y para que tengan posibilidad de ascender con el primer equipo a la primera división? ¿Crees que esa eficacia goleadora y la experiencia que tenéis, más experiencia vosotros, os puede servir para buscar el ascenso? Indudablemente, sí, nuestro fuerte está siendo, los números ahí lo dicen, es la buena racha goleadora. Bueno, y también defensivamente no estamos nada mal, también son buenos números. Y es verdad que como he dicho, hemos reforzado bien con gente con experiencia y gente que aporta mucho a lo que ya había en el club. Pero dicho esto, vuelvo a decir, Sala 10, lógicamente,
tiene una gran plantilla también reforzada por esos jugadores juveniles de División de Honor que les aporta mucho. Entonces, bueno, ahí vamos a estar dando guerra seguro. Tenemos comentario. Mira, dice Sergio Torrico, haznos soñar, Ernesto. Ay. Bueno, Sergio, además que es yo lo conozco hace muchísimos años, me parece un tío espectacular, un trabajador del fútbol sala increíble, que además tiene la capacidad de crear equipos, y yo creo que Ernesto lo sabe, quiero decir, yo creo que es una persona que os ha ayudado mucho, tanto a ti como a Dani Marquina, en todo esto. Yo creo que también es uno de los que está dentro del proyecto y que lo hacéis muy bien, y que él es un poquito el pegamento que hace que funcione todo. Indudablemente, como he dicho, hay un gran trabajo que se ha hecho y quien lo lidera es el director deportivo, que es Sergio Torrijo, que es un grande de esto. ¿Cómo se está respondiendo la gente del Burgo? Bueno, eso es lo mejor de todo, ¿eh? Por eso te pregunto, porque lleva fama de ir allí todos Dios al pabellón. Por cierto, un pabellón muy chulo. Sí. Si hay algo de lo que podemos estar orgullosos, plantilla, cuerpo técnico, es del público que tenemos, que cada sábado vienen a apretar, a ayudarnos, a animarnos con sus ánimos, con su bombo, que tenemos ahí a un figura que es Rubén, que está siempre ahí dando fuerza y liderando a esa hinchada, es decir, y el público que te responde sábado tras sábado y nunca decepciona. Es decir, es muy bonito saltar ahí al campo y ver desde el momento del calentamiento ese público apoyando 100%. Mira lo que dice Sergio, bueno, grande mister, te ponen por aquí. Para mí de la jornada es el partido que se enfrenta a Compañía de María. ¿Cómo ves ese partido? A ver, pues no va a ser un partido nada fácil. Creo que es uno de los equipos que en estos momentos está en una forma física y de juego muy bueno. Creo que ya hemos hablado de Pastriz y Sala 10, que son auténticos candidatos, pero Compañía de María me parece que es un rival muy, muy complicado, que estoy seguro que nos lo va a poner muy caro y muy difícil este sábado, y que no va a ser nada sencillo, porque creo que es el cuerpo técnico, creemos que es un equipo que está en un estado óptimo de forma. Pues bueno, habla. No, di. No, que solamente quería decir que antes he dicho los tres equipos. Yo creo que a esa terna de equipos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ernesto, en esa terna de equipos meteríamos también a Compañía de María y a Zaragoza Unión, que yo creo que esos 5 equipos son los que se van a jugar todo. Ya hay un poquito de hueco con Boscos, que ya está un poquito más retrasado, pero esos 5 equipos son los que se van a jugar el ascenso para mí. Indudablemente, hemos hablado de esto, pero Zaragoza Unión está ahí, tiene un gran equipo también, que no nos resultó fácil vencerlos en nuestra casa, y bueno, y Compañía de María, como te he dicho, está en un proceso ascendente y que está en un gran momento de forma. Y bueno, y Boscos, es verdad que se ha descolgado un poquito, pero va a ser un equipo muy, muy importante en esta liga, y es muy largo, ¿no? Y puede engancharse en cualquier momento. Pues Ernesto, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Seguiremos en contacto porque el Burgo nos va a dar muchas alegrías esta temporada. Y oye, ojalá pues sea la temporada del ascenso y subamos ese escalón, ¿no? Cuando hablemos de vosotros, os metamos ya en el grupo de tercera, que será una extraordinaria noticia para el futsal aragonés. Pues muchas gracias. Se va a trabajar con todo ese gusto, por todo, por ese gran público que tenemos que está, como he dicho, cada sábado con nosotros 100%. Muchas gracias por habernos invitado y aquí estamos para cuando deseéis. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Rafa, pues vamos a plegar ya, ¿eh? Vamos a tener que hacer cálculos, porque fíjate tú la hora que es, 11:30 noche pasadas, 11:32, hora y media pasadas de programa, y con la alegría que nos han dado las selecciones, nuestras selecciones, tener a los chavales a la savia nueva,
que van dentro de muy poco tiempo, yo estoy seguro, que a enrolarse en todos estos proyectos, tanto de segunda B como de segunda, primera división, y alguno que se nos descarríe y acabe pues en tercera o en autonómica, que también son competiciones muy chulas y muy dignas. Aquí les haremos seguimiento, no nos queda otra. Pues sí, la verdad es que, como bien has dicho, les vamos a hacer seguimiento y sobre todo estamos en un momento en que lo bueno está por venir, tenemos una oportunidad buena y yo creo que se puede aprovechar, yo diría hasta histórica, entonces tenemos que dar lo mejor todos, tanto los de fuera, los que apoyan, los padres, el fútbol sala aragonés, para intentar aprovechar que tenemos estas dos selecciones en la fase final y obtener algo bonito. Pues eso nos quedamos con dentro. Mañana ya sabremos si hacemos la fase final o no. Vamos a cruzar los dedos y rezar porque así sea. Y mira, nos dice Héctor Bravo, gran programa, 40 por 20, con grandes profesionales. Bueno, tampoco te quedas para atrás en la grada FM. Por mi parte, no me queda más que daros las gracias a todos los que habéis estado con nosotros hasta el último instante. Pediros, como hacemos siempre, por favor, no cuesta nada, me gusta y un seguimiento en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube, tanto de la Grada FM como de Segundo Palo. Y lo dicho, nos vemos y nos oiremos el domingo aquí, en la Grada FM, en 40 por 20. Un saludo, sed buenos, adiós.